El día de hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones de los indicadores cinemáticos en geología regional y exploración. Este tópico es bastante importante ya que no es un tema muy general o a veces, muchas veces discutido dentro de las labores geológicas, ya sea de gabinete, en oficina o en campo. Es muy importante ya que siendo un tópico de geología pura, de geología básica, realmente muchas veces lo dejamos pasar por alto, como si fuese un tema más, un tema que muchas veces no llegase a importar lo suficiente como otros tópicos. Primero que todo, me voy a presentar. Yo soy Luis Ayala, uno de los geólogos dentro de Explorock, Soluciones Geológicas. Ya desde el 2016 hemos estado haciendo contenido web, escrito, audiovisual, visual, algunos cursos de campo y claro, también hacemos servicios de consultoría geológica, paralelamente a todos estos trabajos que pueden observar. Para el día de hoy he preparado este material que previamente ya lo había presentado en otras situaciones, pero felizmente no tiendo a explicarlo de la misma manera porque realmente es un tema bastante amplio. El contenido de hoy básicamente va a estar en función de dos cosas, es decir, primero explicar sobre qué son los indicadores cinemáticos, cuáles son sus fundamentos, cómo se reconocen en campo, qué criterios se utilizan para un uso correcto, porque realmente el criterio más importante es el criterio de campo. Después todos los resultados que vengan durante su procesamiento y análisis no son otra cosa que un buen empleo de estos datos ya tomados, ojo, con criterio en terreno. La segunda parte de la que vamos a hablar rápidamente son las aplicaciones. Y sí, de hecho hay una aplicación bastante fuerte al momento de hablar, por ejemplo, de mapeo geológico, indistintamente de la escala que uno pueda tratar, del mapeo estructural especializado, de determinación en la apertura o en el cierre de estructuras geológicas, estructuras secundarias, y esto puede orientarse, claro, para trabajos de exploración, no solo en minería, sino también en petróleo, por ejemplo. Los datos estructurales de campo con el criterio por detrás también nos sirven para realizar recomendaciones en taladros de perforación, especialmente cuando hablo de sistemas betiformes y yo necesito saber la geometría de los clavos mineralizados, y es un trabajo, por ejemplo, que se ve también con geoquímica y o geofísica. Y de hecho, uno de los temas que bien se ha tratado ya desde los finales de los 80, pero por aquí no es muy conocido, es la correlación entre lo que es la cinemática de las estructuras geológicas y la distribución geográfica de las dimensiones fractales. Y eso lo vamos a ver al final. Los indicadores cinemáticos no son otra cosa que evidencias físicas que me dicen a mí cómo una falla, cómo una zona de cizalla se ha movido durante su evolución, es decir, desde que una falla nace, se desarrolla o crece, como queramos llamarle, y termina su movimiento en un punto del tiempo dado. Y esto felizmente tiene bastante que ver con la naturaleza fractal de las estructuras geológicas. Es decir, que independientemente de la escala de observación de una falla o una zona de cizalla, nosotros podemos observar también, del mismo modo, distintas evidencias físicas que me dicen a mí cómo una falla se ha movido. Es decir, puedo verlo a una escala microscópica, mesoscópica o macroscópica, es decir, de una escala local, semilocal a regional. Y esto, si por ejemplo en el caso peruano queremos ponerlo en contexto con el tema de las placas tectónicas y el sistema de fallas regionales que puede haber a lo largo de sur a norte de los Andes, vamos a encontrarse sí que hay un gran sistema que tiene una naturaleza fractal y a que a distintas escalas, y especialmente a nuestra escala, es decir, a la escala de campo, vamos a ser capaces de ver ciertas evidencias físicas que me dicen a mí cómo es el tipo de falla o cómo ha sido el tipo de movimiento de una falla en una área geográfica dada, para un tiempo dado. De hecho, esto me ayuda bastante porque
Si esto yo lo llevo al plano del mapeo geológico, pues ya estoy determinando o enriqueciendo mi trabajo como geólogo. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta, yendo a fundamentos muy básicos por ahora, es de que todo plano de falla, normalmente nos enseñan que es un plano semi-uniforme o uniforme, pero en realidad es una zona de cizalla donde ha habido una deformación dada y que consta de distintas estructuras, que claro, cada una va moviéndose y que al final puede conformar una sola estructura, y sí, eso es a lo que nosotros llamamos como plano de falla, a grosso modo. Sin embargo, muchas veces lo que nosotros pasamos por alto es el hecho de que ese plano de falla en realidad está constituido por otras estructuras. Y esas estructuras no tienen una geometría al azar, no siempre son completamente paralelas a la zona de falla principal, al plano de falla. Un ejemplo podemos verlo en el gráfico de la izquierda. Es decir, tenemos un plano de falla ciertamente vertical, en un bloque de madera, hacemos un movimiento sobre ese bloque de madera de manera sinestral, y en la parte superior vamos a tener el experimento clásico, pues, sobre la arcilla húmeda. Y sobre esta arcilla húmeda, al momento de generar un movimiento sinestral, claro, voy a generar un desplazamiento, pero sobre la arcilla van a existir algunas evidencias físicas que tienen una geometría propia con respecto a la traza del plano de falla inferior. Si nos damos cuenta muy bien, tanto en el gráfico de la izquierda como en el de la derecha, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de esa zona de movimiento hay unas fracturas que tienden a ser oblicuas. Hay una geometría, hay un conjunto de geometrías escalonadas, repetidas, paralelas unas con otras, pero que no tienen la misma dirección que la zona de cizalla o el plano de falla principal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De hecho, como tengamos esa geometría, nosotros vamos a poder también ser capaces de determinar el tipo de cinemática sobre ese plano de falla. Es decir, que ya podré yo decir qué tipo de falla es esto. Y a esto hay que sumarle el hecho de que este tipo de fenómenos, este tipo de fracturamiento o de fallamiento en la naturaleza, aparte de que es indistinto a la escala, también va a ser bastante indiferente de acuerdo al marco de referencia espacial que veamos. Es decir, esto puede ocurrir en un plano viéndolo desde planta, pero también puede ocurrir en una sección, en una vista en sección, por lo que en distintos casos, en distintas litologías, este tipo de identificación, es decir, las relaciones entre el plano de falla y la geometría de las estructuras contemporáneas que se generan con ellas, a mí me ayuda de hecho a determinar la cinemática. Puntualmente de esto vamos a hablar poco después, no lo voy a dejar aquí. De hecho, esto es bastante importante para conocerlo sobre los indicadores cinemáticos. Entonces, si nosotros tenemos una vista en planta y tenemos una zona de cizalla o una zona de movimiento de falla tectónica de dirección oeste-este, tenemos una cinemática principalmente sinestral. En el centro de la imagen podemos ver otras fracturas, otras estructuras que también a su vez tienen un propio movimiento. Ese movimiento va a depender en cierto modo de la cinemática del movimiento de la zona de cizalla sinestral oeste-este. Muy bien, pero si nos damos cuenta son otras las geometrías las que yo tengo a lo largo de esa zona de falla, de esa zona de cizalla. De hecho, cada uno de estos movimientos va a depender bastante del estado de esfuerzos que yo tenga en este tiempo. Y de hecho, geológicamente, cuando nosotros estamos en el campo, lo que nosotros llegamos a observar con relativa suerte es ver todos los movimientos habidos y por haber que han podido ocurrir a lo largo de esa zona. Entonces, distintos movimientos, distintos estados de esfuerzos, de hecho sí me dan distintas evidencias. Lo importante dentro de un proceso preliminar de estudio geológico es no pasar a interpretar las estructuras, sino saber muy bien qué es lo que estamos observando para luego saber qué vamos a mapear.
Esa es la idea. Después el procesamiento de los datos o el análisis que pueda derivar de ello ya es un asunto aparte. Pero como geólogos, la primera tarea técnica, si se podría decir así, es saber mapear las estructuras y saber identificar la cinemática. Muy bien, ese es un ejemplo, por ejemplo, en las rocas de Sacsayhuamán. Y una de las cosas que nosotros solemos ver en zonas de cizalla o en planos de falla, bueno, es el clásico estriamiento. ¿Quién no ha visto un estriamiento como geólogo? Creo que la mayor parte de nosotros podemos ver eso. Y claro, esa es una evidencia. El estriamiento a mí no me dice realmente el sentido de la cinemática, no me dice cómo se ha movido la falla. Lo que me dice realmente es por dónde se ha ocurrido el movimiento, y esto puede variar también a lo largo de la evolución de un plano de falla. Sin embargo, el fracturamiento asociado, que pueda tener una cinemática propia y que puede estar asociado también a las geometrías con otras vetillas, es el que realmente me dice a mí cuál es la cinemática. Lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces las fracturas que nosotros vemos sobre planos de fallas y los mapeamos como planos de falla y olvidamos la cinemática, sucede que esas fracturas muchas veces las consideramos como simples juntas, como simples diaclasas, y nos olvidamos un poco sobre observar muy bien qué relación geométrica existe entre estas fracturas y el plano de falla o con las mismas estrías o otras estructuras que puedan existir. En sí, todas estas fracturas pueden llegar a ser buenos indicadores cinemáticos, de cuya clasificación vamos a hablar poco después. Pero es importante, como todo en geología, que primero sepamos observar para saber qué es lo que estamos viendo. Un trabajo bastante interesante sobre modelamiento analógico en calderas, pero que no le quita razón o no le quita lógica o sentido en otros procesos o en otras observaciones de campo de geología. Es el trabajo de Holohan del 2008, y podemos ver, por ejemplo, si vemos estos gráficos tanto A y B en planta, nos vamos a dar cuenta que tenemos una zona de cizalla oeste-este, pero que al mismo tiempo está asociada con otras estructuras, ¿sí? Es decir, que esas otras estructuras que se generan al mismo tiempo tienen también una geometría definida. Aparte que también tienen una naturaleza fractal que puede variar, que puede llegar o no a variar con respecto a la escala, pero si nos damos cuenta también cada una de esas geometrías oblicuas con respecto a la zona de cizalla también tienen una cinemática propia. Y como ya habíamos hablado hace unos momentos, eso va a depender bastante del estado de esfuerzos que tengamos para un tiempo X, para un tiempo en particular. Entonces, puedo tener una zona de cizalla, por ejemplo en este caso dextral, asociada a indicadores cinemáticos, a fracturas oblicuas con movimiento propio en extensión, o pueden ser en compresión. Ya esto va a depender bastante, como dije, del estado de esfuerzos, pero sobre todo de la dirección de la compresión principal máxima, es decir, el sigma 1 para ese tiempo. Entonces, los indicadores cinemáticos en este caso vienen a ser las geometrías oblicuas, que están a manera de fallas normales, que podemos ver, por ejemplo, en el gráfico B, en el gráfico inferior B. Entonces es muy importante poder entender esto, porque definitivamente en muchos de los casos de observaciones geológicas de campo, independientemente del lugar, esto es lo más frecuente que se puede ver. Muy bien, entonces, los indicadores cinemáticos realmente ya hemos hablado de qué tratan, de qué son. Es importante saber, sobre todo, para qué sirven. Todo tiene un fin, un objetivo. Por ejemplo, ya hemos hablado de las estrías rápidamente, que no son otra cosa que la evidencia del movimiento, pero en realidad no vienen a ser indicadores cinemáticos. ¿Por qué? Porque no me dicen el sentido de la cinemática. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, el criterio de las estrías sumado al sentido del fallamiento determinado por el indicador cinemático, pues yo tendré el movimiento de la falla propiamente dicha. Muy bien. Y bueno, dentro de los indicadores cinemáticos nosotros podemos tener toda una caja de sorpresas, podemos tener toda una clasificación, y en este caso, en base a la experiencia y lo que suele ser más frecuente en campo, hay dos jerarquías importantes, una dominante y otra inferior,
¿no es así? Y dentro de la jerarquía dominante tenemos, por ejemplo, a los riddles o fracturas tipo riddles. También tenemos a las fracturas anti-riddles, que son similares a los riddles, pero con otra cinemática. También tenemos a estructuras tensionales o también llamadas dilatacionales. Tenemos estructuras SC. Tenemos fibras de recristalización o planos de recristalización, dependiendo cómo los conozcamos. Y también tenemos step-overs o jogs. Estas geometrías que acabo de mencionar son bastante evidentes en campo, y de hecho las que son más comunes son las fracturas tipo riddles. En cambio, las que vienen debajo de los riddles suelen ser un poco menos frecuentes, pero sin ningún problema pueden aparecer en el campo, ¿ok? En el otro lado tenemos la de jerarquía inferior. Tenemos brechas de fallas, tenemos superficies de cizalla, tenemos estructuras en media luna y tenemos tool marks. El detalle con estas últimas evidencias es que, ojo, y lo voy a mencionar luego, es que, por ejemplo, no toda brecha de falla te dice a ti cómo se ha generado la cinemática o cómo se ha producido la cinemática de una falla. Por ejemplo, una superficie de cizalla la puedo observar cerca al borde de enfriamiento de un dique, cerca a la caja, o mejor dicho, al contacto con la roca caja, ¿no? En un dique, pero no siempre te dice cómo ha sido el tipo de movimiento. No hay un movimiento exacto que tú puedas esbozar a partir de esto. Las estructuras en media luna son buenos indicadores, pero el problema principal es de que no forman geometrías oblicuas, no forman geometrías muy bien definidas con respecto al plano de falla. Claro, son evidencias físicas que se llegan a ver, pero como lo vamos a mencionar luego, muchas veces por erosión o alteración pueden verse de manera ambigua y pueden generar confusión, por lo que si no llego a ver una estructura de media luna 100% formada o 100% conservada, pues me va a ser bastante difícil determinar la cinemática. Y por el otro lado tenemos tool marks. Dentro de los tool marks sabemos que son lineamientos, y son lineamientos, por ejemplo, sin sedimentarios, en la base de fases de turbiditas, por ejemplo, en fases de conglomerados de origen turbidítico. Pero también tenemos los lineamientos tool marks según su origen tectónico. Entonces, esto es bastante variable. Puede variar bastante de afloramiento en afloramiento. Además que los tool marks, que casi en el mismo sentido o casi de la misma forma que las estrías, me indican ciertamente un recorrido de movimiento. Y si no llego a ver una tendencia principal de movimiento, pues va a ser bien difícil caracterizar o identificar el tipo de fallamiento que estoy viendo in situ. Muy bien. Entonces, en reconocimiento de campo, como tipos de indicadores principales, y acá me voy a tomar el tiempo de primero pasar a las imágenes y luego al modelo para que se pueda ver mejor. Tenemos a las fracturas tipo riddles. Una de las características principales de las fracturas tipo riddles, como ya hemos visto al principio, es de que son geometrías que se generan al mismo tiempo que el nacimiento de una falla o el desarrollo de una falla o una zona de cizalla, como queramos verlo. Una característica en campo es de que suelen aparecer escalonadas, es decir, paralelas unas con otras. En algunas terminologías, por ejemplo, les llaman estructuras en echelón, echelonadas, que no son otra cosa que eso. Son estructuras escalonadas, con geometrías muy similares, paralelas, casi paralelas unas con otras. Es por eso que en el campo podemos verlas como escalones, o algunas otras personas le llaman, por ejemplo, cuñas tectónicas. Pero esto es bastante variable y lo vamos a ver también un poco después. Las fracturas riddles tienen el mismo movimiento, la misma cinemática que la zona de cizalla o que el plano de falla principal. Es decir, en esta imagen, por ejemplo, el plano de falla principal es a lo largo de la vista que podemos ver enfrente. Sin embargo, si nosotros le tomamos una azimut, una medición de rumbo a este plano de falla, pues no va a ser igual al de los escalones que podemos ver dentro de estos fracturamientos. De hecho, estos fracturamientos, estos escalones, tienen un propio rumbo y o azimut, ¿no es así? Y que claro, son propios del fracturamiento durante la génesis y el desarrollo de la falla. Por lo tanto, si nosotros pudiésemos mapear esto en planta, tendríamos un plano de falla con una dirección X, pero que de hecho no sería
paralela a estos escalones, a estas fracturas tipo Riddles. Y lo vamos a explicar poco después con detenimiento. Esa relación geométrica, esa relación de ángulo oblicuo, es la que me dice a mí claramente cómo se va a producir el movimiento. Y en realidad es un juego bastante bonito, porque cuando uno se llega a acostumbrar a este tipo de observaciones, el reconocimiento de fallas es bastante asequible, independientemente del tipo de roca que podamos tener. Es decir, este criterio, esta observación e identificación cinemática en fracturas tipo Riddles, lo puedo aplicar tanto en rocas sedimentarias, volcánicas, como intrusivas. Es decir, que no necesitaría, por ejemplo, tener un nivel estratigráfico guía, por ejemplo un nivel fosilífero o un nivel de lutitas y areniscas, para saber cómo se produjo el desplazamiento entre un bloque y otro. No necesariamente. Puedo tener estas evidencias y en muchos casos hasta es mejor. Muy bien. Por otro lado tenemos vetillas tensionales en Echelon. Como dije, me tomo el tiempo de ir a la parte gráfica directamente para que se pueda entender qué es lo que estoy hablando. Y estas vetillas en Echelon ya cumplen el primer criterio, es decir, ya son paralelas unas con otras. Ahora, vetillas tensionales, porque la traza promedio de estas vetillas tiende a ser paralela a la dirección de compresión máxima, principal máxima, que viene a ser el sigma 1. Más o menos a lo largo de los extremos, de las puntas de estas vetillas que nosotros podemos ver aquí. Si nos enfocamos muy bien en las vetillas que están un poco al centro, a la izquierda de la imagen, nos vamos a dar cuenta que tienen unas formas como sigmoidales. Y esas formas sigmoidales en sus extremos tienen unas puntas, unos espesores mucho más delgados que en sus partes centrales. Entonces, más o menos a lo largo de esa dirección del sigma U, mejor dicho, a lo largo de la traza de esas vetillas, pues nosotros vamos a tener la traza aproximada del sigma 1 que generó esa estructura. Vetillas tensionales, porque si yo comprimo algo en esta dirección de manera paralela, aproximadamente voy a tener una apertura. Entonces, esa apertura es la que ha generado, por ejemplo, el relleno del mineral en esta vetilla. Y no solamente en esta, sino también en las otras. Pero claro, muchas veces esto puede parecer fácil, porque ya he dicho esto. En el campo, lo que se hace a partir de estereonets o falsidades estereográficas es tomar una serie de datos y ver la tendencia principal de todas estas vetillas para establecer aproximadamente una dirección de paleoesfuerzos, por ejemplo. De hecho, que esto tiene que estar complementado con otro tipo de trabajos, o mejor dicho, con la toma de otro tipo de datos. Muy bien, pero es parte de una secuencia de metodologías. Entonces, en este caso, las vetillas tensionales en Echelon, por ejemplo, son buenos indicadores de movimiento. Y este movimiento puede estar enmarcado entre una zona de cizalla y no necesariamente vamos a ver un desplazamiento tectónico. Pero ya sabemos que hay una zona de cizalla, hay un fracturamiento asociado a un estado de esfuerzos para un tiempo X que ha generado estas vetillas. Muy bien, en este caso, por ejemplo, tenemos planos y fibras de recristalización. ¿Cuál es la característica principal de planos y fibras de recristalización, pero ojo, de origen tectónico, no sin sedimentario? Es de que las de origen tectónico, al igual que las fracturas de tipo Riddles, también tienen geometrías oblicuas con respecto a la zona de falla principal o a la zona de cizalla. En este caso, en la dirección aproximada que estamos viendo, tenemos el plano de la falla, la zona de cizalla, muy bien, pero si somos un poco observadores, vamos a ver una serie de fracturamientos subverticales que están cortando a esos lineamientos que podemos ver allí. Hay como unas aparentes estrías, que no son estrías, lo vamos a ver en unos momentos. Vemos esas fracturas y también en este caso podemos ver escalones o cuñas, como algunos le denominan. Muy bien, esos fracturamientos, si nos fijamos muy bien, están paralelos unos con otros. Es decir, que esos escalones, esas fracturas, también tienen una geometría en Echelon paralelas unas con otras.
Además que también tenemos esos lineamientos, ¿ok? Ahora, en planos y fibras de recristalización es muy evidente también ver esos lineamientos, pero ojo, no son estrías, son las fibras del mineral recristalizado. Y ojo, como mineral recristalizado podemos tener clásicamente a las calcitas. Y ojo, este afloramiento corresponde a un afloramiento de calizas. Entonces, sobre este plano de falla vamos a encontrar fibras de recristalización de calcitas. Por el otro lado, también podemos tener fibras de recristalización en cuarzos. Y esto, aunque parece un poco improbable, porque el cuarzo es muy conocido por su alta resistencia a la abrasión física y química, no te va a formar fibras de recristalización tan espectaculares como en este caso, pero sí llega a observarse. Y claro, todo este tipo de evidencias, aparte de haber tomado una foto bonita o haber observado de manera macro, también es muy importante que podamos acercarnos y con la lupa podamos ver específicamente qué tipo de mineral es y si exactamente se trata o de una estría o de fibras recristalizadas. Y ojo, esto último es muy importante porque si llegamos a confundir entre una estría y una fibra de recristalización, pues vamos a errar con el mapeo de la cinemática en el campo. Entonces, desde ahí hay que tener bastante en cuenta que primero es la observación, identificación, procesamiento y análisis. Ojo que claro, la observación puede ser muy bonita, pero si la identificación está mal, todo lo que viene después de lo que he mencionado, todo lo que viene después de la identificación, pues de hecho que también va a estar mal. Muy bien, entonces vuelvo a repetir, estos planos de recristalización, por ejemplo, me ayudan a mí a determinar la cinemática porque ya tienen geometrías oblicuas con respecto al plano de fallamiento. En este caso, la cinemática del fallamiento es sinestral. Y lo vamos a hablar también poco después. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para esto? Hay otros tipos de indicadores que también son muy buenos, pero que claro, pueden aparecer en mayor o en menor medida dependiendo del tipo de reología que tengamos en campo, es decir, del tipo de roca que tengamos en campo, en niveles incompetentes o que puedan ser más dúctiles, por ejemplo, podemos tener estructuras o fábricas SC. S viene a ser la esquistosidad y C viene a ser la cizalla. En este caso podemos ver, y en el gráfico se ve muy bien en la parte izquierda, se ve muy bien que está trazado con C y con S. La traza de la C es más o menos, si lo vemos esto en planta en dirección noreste-suroeste, viene a ser la traza de la zona de la cizalla. Y S viene a ser la esquistosidad. Ojo, hay que tener algo muy presente. Esquistosidad no es lo mismo que foliación tectónica, y eso también lo vamos a ver luego. Por lo que en el campo es también bastante importante entre saber qué es una foliación, qué es una fractura en Riedel, qué es una diaclasa, qué es un plegamiento y qué es una esquistosidad. Estas estructuras que puedan ser parecidas son muy importante que puedan saber reconocerlas, porque como ya dije hace unos momentos, pueden llevarnos a algunos errores. Entonces, en el caso de las estructuras SC o CIS, también hay geometrías bastante definidas y pueden ser oblicuas unas con otras. En el caso de los stepovers o jogs, también son zonas de cizalla, se desarrollan a lo largo de planos de falla, por ejemplo, y pueden pueden darse mediante extensiones o compresiones locales. Es decir, que en alguna parte de la zona de cizalla o de la falla yo puedo generar o puedo tener una extensión o puedo tener una compresión. En el caso de que tenga una extensión, voy a generar una apertura. Y si tengo una apertura y estoy, por ejemplo, en una zona cordillerana, pues fácilmente voy a tener relleno de mineral y que parte de ese relleno mineral pueda contener una mineralogía interesante en depósitos minerales económicos, por ejemplo. Muy bien. En este caso, este es un ejemplo del morro solar acá en Lima, Perú. Por ejemplo,
tenemos un plano de falla, es decir, una zona de cizalla subvertical inclinada hacia la derecha, y podemos ver en el centro mismo una geometría romboédrica, como si solamente esa parte se hubiese abierto. Y sí, los márgenes de esa estructura romboédrica pues actuaron en algún momento como una falla normal, es decir, se aperturaron unas con otras, y de hecho para generar esa apertura tengo que tener una extensión, pero sobre todo tengo que tener un sigma 1, una compresión principal máxima que tiende a ser paralela a esa apertura. Al tener esa compresión aproximada, como podemos ver aquí, de hecho que también he tenido que tener un movimiento principal a lo largo de la zona de cizalla subvertical, es decir, el plano de falla que podemos ver aquí. Entonces, al tener esta extensión local y de acuerdo a la sección en perfil que podemos ver, esta estructura subvertical inclinada hacia la derecha la podemos mapear fácilmente como una estructura extensional o falla normal. De hecho que esto va a depender bastante de cómo esté inclinada la estructura y cómo ese romboedro se encuentre dispuesto dentro de la estructura, porque en otros casos podríase tener una estructura completamente compresional, ¿no? Grande, subvertical, inclinada hacia la izquierda, hacia la derecha, pero claro, tener una extensión local más pequeña dentro de esa estructura romboédrica. Entonces, va a depender bastante de cómo tengamos la geometría en estos casos. Hay toolmarks, sí, y habíamos mencionado hace unos momentos de que no siempre llegan a ser indicadores completamente fiables, pero cuando los llegan a ser son muy importantes porque forman muchas veces moldes sobre el plano de falla. Es decir, hay un elemento en algún momento del desarrollo de la falla, un elemento estriador, por ejemplo, un pedazo de brecha, un pedazo de clasto, que se ha friccionado en contra de uno de los bloques donde ocurre la falla, y sucede que el movimiento normalmente ocurre desde donde podemos ver la parte más gruesa, más profunda de ese elemento estriador hacia donde se adelgaza. En este caso, si podemos ver justo arriba de la tapa Nikon que podemos ver, hay un molde muy bien definido, es decir, hay una parte gruesa, como el elipsoidal, como una protuberancia grande que aflora aquí, pero lateralmente hacia la parte superior, hacia la parte de la esquina superior izquierda de la imagen, va adelgazándose poco a poco, ¿no? Y eso no es otra cosa que este efecto, que la fricción entre un bloque y otro, pero que dentro de esta fricción, dentro de esta superficie, hemos tenido también algunos clastos, algunos elementos que han permitido el estriamiento y el desarrollo de este tipo de estructuras. Entonces, en esos casos, cuando llego a tener toolmarks de este tipo, ya tengo una evidencia, un argumento bastante sólido para decir qué tipo de falla tengo acá. En este caso, como solamente estamos viendo el molde del elemento estriador, ojo, que no estamos viendo el elemento estriador, estamos viendo solamente el molde que ha podido quedar aquí como un testigo, pues tenemos un movimiento sinestral. Ojo que este afloramiento también corresponde al del Morro Solar en Lima, Perú. Muy bien. Entonces, dentro del reconocimiento de campo, ya hemos visto algunos ejemplos de manera muy rápida. Nos tomaría en realidad mucho más tiempo hablar sobre cada una de las características geométricas, cinemáticas de cada indicador, pero vale la aclaración a grosso modo. Podemos tener algunas ambigüedades y podemos tener también confusiones, y las voy a listar puntualmente. Primero, por ejemplo, podemos llegar a no tener un entendimiento claro de la estructura que estamos viendo, y esto es bastante frecuente cuando iniciamos. Yo recuerdo personalmente que me costaba al principio llegar a ver esto hace un par de años, pero eventualmente ya era un poco más fácil, en el sentido de que no solamente hay que conformarnos con ver el tipo de cinemática o el tipo de fallamiento ideal que podemos ver en el libro o en alguna presentación X. No, claro, me incluyo incluyo también esta presentación. Entonces, estos ejemplos son algunos, pero en el campo yo les aseguro que independientemente del área geográfica en la que puedan vivir,
van a haber diversos tipos de ejemplos. Algunos más parecidos que otros, unos más complicados que otros, pero no son similares. Entonces, al no ser estas evidencias similares, muchas veces tratamos, como geólogos, tratamos de sesgarnos y sucede que queremos verlo todo igual. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, el entendimiento a veces de las estructuras puede llegar a ser complicado, pero no es nada imposible. Segundo, muchas veces también estamos acostumbrados a tratar de ver este tipo de movimientos, es decir, bloque techo arriba, bloque techo abajo, el nivel estratigráfico X o el nivel estratigráfico Y, cuánto se ha desplazado en función, por ejemplo, de un salto o un rechazo, ¿no? Es decir, que buscamos muchas veces los bloques piso o techos en rocas estratificadas. Y esto, claro, en rocas estratificadas me ayuda bastante, muy bien. Pero en rocas no estratificadas, por ejemplo, en un afloramiento alterado o intensamente fracturado o fallado de tonalitas o de dioritas, tratar de buscar bloques techos. Peor aún, si no tengo, por ejemplo, diques desplazados o un enjambre de diques que me pueda decir, bueno, esto se ha desplazado así o sea, es bastante difícil. Entonces, por ejemplo, en el caso de que podamos llegar a usar fracturas tipo Riedel en afloramientos intrusivos, por ejemplo, son buenas evidencias, son buenos soportes para hacer un mapeo geológico o estructural en cualquier escala, regional o local. Entonces, muchas veces la búsqueda de bloques piso o techo en rocas no estratificadas nos toma tiempo y peor aún nos lleva a ambigüedades que nos hacen mapear una falla en una cinemática y muchas veces viene otro geólogo y te dice no, esto es en otra cinemática en función de estos indicadores cinemáticos puntuales A, B, C. Entonces hay que tener también bastante cuidado. Una cosa también que es bastante importante es la asociación entre estructuras y estructuras. De hecho hay un contexto geológico regional, local, un área geográfica, un área de estudio X, y la asociación de estructuras es bastante importante, de hecho. Pero ¿qué pasa? Que a veces, ya sea de manera intencional o de manera casual en el campo, puede existir una pobre asociación con otros indicadores o con otras estructuras. Esto, si es de manera intencional, pues ya es una cuestión de cada persona, ¿no? No vamos a entrar a ese punto, pero si tenemos la suerte de tener una cantidad limitada de estructuras que pueden hacer asociación unas con otras, pues sí, ahí puede haber un problema, más aún cuando los indicadores cinemáticos en campo no estén claros. Entonces, ahí va un detalle bastante importante, y eso es algo que suelo utilizar como norma. Si una estructura geológica o si un conjunto de evidencias estructurales no se ven completamente bien por motivos de erosión, de alteración o que la naturaleza simplemente no te presenta los datos como tales, pues esos datos no se toman en cuenta. Se pueden registrar como lineamientos, se pueden registrar de manera general, pero para el procesamiento o análisis estructural es mejor tomar los datos más evidentes posibles, que muestren una cinemática claramente definida. No lo que me parece, sino lo que se ve. Muy bien, muy ligado a esto está relacionado a la pobre calidad del afloramiento. Y sí, esto ya no depende de cada uno, sino depende del área de trabajo que tengamos. Nuevamente, si la calidad del afloramiento me permite a mí tomar una cantidad de datos con una buena calidad, pues que mejor. Pero si no, es mejor abstenernos de tomar la información. Lo otro son la superposición de procesos geológicos, y esto es a veces algo que no se entiende. ¿Qué es la superposición de procesos geológicos? Es decir, es la ocurrencia de distintos procesos geológicos a lo largo de la historia geológica. Esto lo podríamos resumir que dentro de una área geográfica, de hecho, que no solamente ha habido procesos tectónicos, sino también han habido procesos magmáticos, han habido procesos de metamorfismo de contacto regional, y muchas veces estos otros procesos
que no necesariamente dependen de la tectónica, no necesariamente, también imprimen sus propias evidencias físicas, que no las vamos a discutir aquí, pero que muchas veces se pueden llegar a interpretar de otra manera, que no necesariamente son procesables, se pueden entender de la misma manera que los datos estructurales, tectónicos, y ahí hay que tener bastante cuidado. No digo que no hay que tomar esos datos, sino que hay que saber muy bien diferenciar, por ejemplo, entre una foliación tectónica y una foliación magmática. Por ejemplo, un mantenimiento netamente por magmatismo y un mantenimiento netamente por tectónica. Son cosas muy distintas, pero que a primera vista pueden parecer similares, y ahí vamos al detalle de que podemos cometer errores en la observación y de hecho luego en el procesamiento, análisis y interpretación 2D o 3D a nivel de modelamiento de los datos de campo. Muy bien, una metodología clásica, pero que sigue vigente y con algunos problemas quizás en medio, pero que todavía es bastante válida, es el reconocimiento de las superficies de falla con respecto a las geometrías de los rindes, ¿sí? Es una geometría clásica, pero vaya en el sentido de que es una regla que se cumple, tal cual como lo habíamos visto en los ejemplos de modelamiento genealógico de Holohan o de los planos de falla con geometrías oblicuas respecto a la madera y la arcilla. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de las ambigüedades que pueden haber en el terreno? Es de que muchas veces se comete un uso y un abuso de la convención de Billings o de la regla de Billings del 42, que no es otra cosa que la mano suave, mano rugosa. En más de una ocasión hemos escuchado que hemos detectado, entre comillas el movimiento o la cinemática de una falla poniendo la mano sobre la falla y pasando de sentir que acá es más rugoso y acá es más suave o viceversa. Entonces, eso es la convención de Billings, es la regla de Billings que perfectamente en sus tiempos y hasta ahora todavía se utiliza, es válido, pero hay que tener cuidado. Esto se cumple muy bien en calizas, en superficies donde la clasificación a la roca le impregna cierta resistencia y puedo ver claramente un cambio entre lo que es rugoso y suave. Pero en otros casos, por ejemplo, entre lo que yo he podido ver o en algunos trabajos de consultoría de resoluciones geológicas, sucede que muchas veces esa parte frontal donde yo debería encontrar la parte rugosa y suave puede estar erosionada, puede estar alterada por distintos procesos, y lo que muchas veces yo llego a ver allí no es más que una ambigüedad, no es más que la parte frontal de la falla erosionada y la parte rugosa y suave, pues a veces ni la llegamos a ver. Entonces, que yo tenga la ausencia de una superficie suave o rugosa no quiere decir que no pueda determinar la falla. De hecho, esa parte suave y rugosa corresponden a los escalones en echelón que nosotros podríamos ver en los primeros ejemplos, muy bien. Pero si estamos hablando de la parte frontal de la falla, que es lo primero a erosionar, entonces, y si estas estructuras tienen una geometría definida con respecto a la falla, en alguna parte, independientemente de la erosión, yo podré encontrar esa relación geométrica oblicua entre la falla y los indicadores cinemáticos. Por eso recurro a esta imagen. La parte frontal de la falla corresponde a la superficie estriada que vemos en este bloque de diagrama. Muy bien, se puede erosionar, se puede alterar, muy bien, ya no interesa. Pero la evidencia de ese escalón o esa cuña tectónica no es otra cosa que la proyección de su mismo plano en perfil debajo de la superficie de falla. Entonces, muchas veces, en la mayor parte de los casos, esa oblicuidad que más o menos marca entre unos 12 y 16 grados de manera teórica, y puede ser un poco más en la práctica, es lo que tiende a conservarse mejor. Y sí, esa es la recomendación. Que nosotros, para ver la cinemática representada en estas flechas en rojo, debe buscarse en la mayor parte de los casos en las secciones en perfil del plano de la falla o de la zona de cizalla.
Si tengo la oportunidad de ver superficies rugosas o suaves en la parte frontal, pues bien, no me confiaría de eso. Buscaría mejor aún las geometrías, las relaciones geométricas de la superficie de falla con respecto a esta misma. Y en este caso tenemos un plano de Riedel, y como habíamos dicho hace unos momentos, el Riedel, la fractura de tipo Riedel, tiene la misma cinemática que la superficie de falla principal o que la zona de cizaña. Es decir, si ustedes ven esa superficie de falla aquí, hay una cinemática dada, ¿no? Manera de un movimiento dextral, y ese mismo movimiento dextral también lo podemos ver sobre la fractura tipo Riedel. Entonces, son movimientos similares para una geometría que aparentemente suele ser distinta, pero que en efecto vienen a conformar un mismo mecanismo de deformación. Entonces, como dice en la parte inferior de la imagen, nosotros tenemos que identificar la geometría a detalle entre la relación de corte que vemos de la superficie de la falla y el indicador cinemático. De la misma manera, esta relación geométrica puede llegar a observarse entre una superficie de falla y una esquistosidad, o por ejemplo sobre los planos de recristalización en fibras tectónicas. Por ejemplo, en este caso, dependiendo del detalle con el que lo puedan ver en el ordenador o en el celular que puedan ver, no sé, dependiendo del tamaño de la imagen que tengan disponible, esta es una imagen en las rutitas de la formación en herradura del morro solar. Entonces, aquí podemos ver que tenemos una estructura claramente inclinada hacia la derecha, muy bien, y tenemos algunas estructuras subverticales que en el campo se pueden ver a manera de brechas. Estas brechas, al ser subverticales, pueden llegar a tener estas geometrías, y en realidad, como son brechas, también funcionan como fracturas independientes con movimiento propio. Si lo llevamos a nivel de la interpretación, podemos tener esta geometría como en la parte superior izquierda. Tenemos una falla inclinada hacia la derecha y tenemos fracturas en Riedels de manera no paralela a la fractura, sino de manera oblicua. Muy bien, ¿qué es lo que dice la regla de Riedel en función del gráfico anterior? Pues nos dice que el ángulo oblicuo que se genera entre la falla y el Riedel va a tener una dirección hacia donde está mirando. En este caso, mira hacia arriba. Esa dirección va a ser la misma en la que el bloque que no contiene a ese ángulo oblicuo también va a moverse en esa misma dirección. Es decir, en otras palabras, que el bloque que no contiene al ángulo oblicuo entre el F y R va a tener la misma dirección hacia donde se están moviendo, hacia donde está mirando el ángulo formado entre F y R. Y sí, esto se corrobora en el campo porque en estos afloramientos hay distintas fallas normales paralelas o subparalelas a esta estructura, por lo que es lo mismo que mencionaba hace unos momentos. Hay que no solamente ver la cinemática puntual en este punto, sino también ver la asociación con otras estructuras. Entonces, nuevamente lo recalco, el tipo de movimiento en este caso será de acuerdo y según al ángulo oblicuo entre la falla o zona cizaña y los indicadores cinemáticos Riedels R. Muy bien, donde el movimiento del bloque que no contiene al ángulo oblicuo es en la misma dirección hacia donde está mirando el ángulo oblicuo. Bien. En este caso, un afloramiento de intrusivos, y podemos tener un plano de falla o una zona de cizaña muy alterada. Tenemos el lápiz aquí y también tenemos fracturamiento asociado. Si lo podemos esquematizar de esta manera, tenemos al plano de falla sinestral y tenemos a los Riedels de esa manera. En este caso, los Riedels a primera vista pueden aparentar de que son perpendiculares con respecto al plano de falla, y cualquiera me diría, bueno, pero son perpendiculares. Nos acaba de decir que deben ser lo más oblicuos posible, formar quizás una oblicuidad de 10 a 15 grados probablemente, pero ojo, tengan en mente de que lo que nosotros vemos en el terreno
como una fotografía o un afloramiento puntual del campo sin haber realizado una medición previa, es de que estamos viendo una vista aparente. Si nosotros le tomamos el rumbo de usamiento del plano de la falla y a estos readers escalonados que se ven en la parte superior derecha de la imagen, vamos a ver, tal cual acá en la figura en la parte inferior derecha, una vista en planta. El rumbo de usamiento de ambos tipos de estructuras me van a dar estas geometrías. Y es aquí donde verdaderamente voy a tener la oblicuidad, voy a tener la relación geométrica entre zonas de fallas y los rieles. Muy bien. Entonces, en este caso no es muy difícil de ver la cinemática. Realmente lo que tenemos que tener en cuenta aquí es de que cada relación geométrica está acompañada de una observación puntual de campo. Para uno de los criterios que debemos tener en cuenta en estos casos es de que cada contexto geológico va a ser diferente. Claro, hay procesos análogos, pero los procesos geológicos pueden variar. Varía respecto al país, la zona geográfica, aunque la geología no tiene fronteras, ojo. Pero los procesos sí pueden variar, de acuerdo a la edad de la deformación, por ejemplo. Muy bien. Una de las cosas que Perú se manejan son los eventos tectónicos. Y esto es bastante referencial porque varía bastante de costa a selva o desde el Andear, por el oeste del Perú, hacia el subandino. Esto es bastante variable. Pero la deformación que está relacionada y que da lugar a los indicadores cinemáticos en parte está relacionada en función a esto. Pero recuerden que también pueden haber otros procesos relacionados. Siempre es importante, al momento de ir al campo, tener todos estos backgrounds de conocimiento a la mano, porque en el campo, de alguna u otra manera, se van a tener que ver. No completamente, pero sí se llegan a observar. Muy bien. Una de las cosas que sí hay que tener en cuenta para un uso correcto de los indicadores cinemáticos es la cantidad y calidad de datos estructurales. Y hablamos de datos ya microestructurales porque muchas veces estos datos los tomamos sobre el mismo plano de falla y pueden tener dimensiones centimétricas o milimétricas. Estrías, foliaciones tectónicas que a fin de cuentas se utilizan casi de la misma manera que las fracturas tipo Riedels, fibras de recristalización o planos de recristalización, etcétera, etcétera. Cada uno de este conjunto de datos, y no solamente uno, tienen que tomarse con coordenadas X y Z, junto con su usamiento, pitch, rec o cabeceo de la fibra de recristalización o de la estría, y también de la cinemática. Realmente, lo más difícil de determinar en campo es determinar la cinemática de una falla. Eso es lo más complicado realmente. Nuevamente me repito, retomando esta parte, la cantidad y calidad de datos microestructurales está en función de la cantidad de datos que tenemos en campo, de la cantidad de rumbos y usamientos, pitch, rec o cabeceos, asimismo como de la cinemática. Mencionaba hace unos momentos que la cinemática suele ser lo más complicado de determinar. Pero esto, con un poco de práctica y en función de lo que hemos estado comentando hace unos minutos, se vuelve una tarea mucho más sencilla. Muy bien, la cantidad de datos, a mí lo que me determina son estados de esfuerzos. Estados de esfuerzos son relativos, no son absolutos. Ojo, es decir, si yo determino la dirección de para los esfuerzos sigma 1, sigma 3 para un tiempo dado, en una área geográfica dada, en realidad no estoy viendo estados de esfuerzos absolutos, estoy viendo estados de esfuerzos bastante relativos. Y estos pueden variar bastante en dirección y en geometría. Ojo. La idea es de que sí tengan una relación bastante definida, una relación geométrica definida con respecto a las estructuras que yo haya mapeado. Muy bien, más no con las referencias anteriores de otros trabajos o referencias teóricas o resultados teóricos, no, sino en función de lo que yo haya observado en el terreno. Muy bien, entonces un modelo 2D en geología estructural puede depender directamente de la compatibilidad tectónica. Es decir,
que puedo tener el estado de esfuerzos, como en este caso, a la izquierda de la imagen, y luego puedo tener la representación gráfica de todas las estructuras relacionadas a estado de esfuerzos. Es decir, puedo tener pliegues que tienden a ser perpendiculares a la dirección de compresión principal, así como puedo tener fallas inversas perpendiculares al sigma 1. De la misma manera, todas las zonas de apertura, las zonas de dilatación, pueden generarse en dirección casi paralela al sigma 1. Entonces, un modelo estructural puede quedar claramente definido por esto. Es bastante sencillo, pero ojo, esto ya está en función de acuerdo al procesamiento y análisis de los datos de campo. Aplicaciones. Una de las aplicaciones más directas y ya son más obvias en este punto es el mapeo estructural especializado. Claro, al momento de hacer geología regional o hacer geología local, lo que tenemos que tomar en cuenta es de que la litología es la base en todo mapeo geológico. Y la litología puede tener contactos concordantes y puede tener contactos fallados. Por lo tanto, estos contactos fallados pueden tener desplazamientos que pueden ser muy cortos o muy largos, y que sí son susceptibles al mapeo en sí. Pero claro, esos desplazamientos al mismo tiempo van a estar acompañados de evidencias cinemáticas, de evidencias físicas, y es allí donde entran a tallar los indicadores que hemos explicado. Entonces, es una conjunción de datos geológicos duros, de observación dura, al mismo tiempo que el uso de datos cinemáticos que hemos explicado hace unos momentos. Muy bien, en geología regional, de hecho, como mencionábamos, pueden ser en fajas corridas plegadas, en rocas intrusivas. Yo puedo generar, a partir de otros estudios, y haciendo cierta correlación, puedo generar, como en el gráfico de la derecha, puedo generar mapas netamente estructurales. Y los mapas estructurales, como sabemos, tienen bastante aplicación en exploración. ¿Por qué? Porque forman guías de exploración en zonas dilatadas, por ejemplo, para el caso de la búsqueda de mineralización en sistemas petiformes, por ejemplo. Y ojo, que no todo el complejo estructural que yo pueda encontrar en un sistema petiforme pues va a ser 100% fértil, económicamente hablando. Puedo tener, sí, de hecho, zonas con pobres leyes minerales y otras con altas leyes minerales. De hecho, eso también va a depender bastante de qué grado de apertura o cierre he tenido a lo largo de las estructuras geológicas. Y es allí donde yo tengo que haber determinado geológicamente qué parte de esta zona de cizalla o falla sinestral es más compresional o es más extensional. Entonces, eso directamente ya lo podemos ver con los indicadores cinemáticos que me dicen a mí, ya, esta estructura está correlada principalmente por extensión o esta otra en compresión. Si hablamos de extensión, hablamos de estructuras que tienden a abrirse o a aperturarse. Si hablamos de compresión, pues hablamos de estructuras en cierre. Aunque sucede, por ejemplo, en los Andes, de que puedo tener estructuras extensionales antiguas que luego se han podido compresionar, o es decir, que se han podido cerrar por compresión posterior. Y sí, en los Andes sucede mucho de que tenemos reactivaciones tectónicas, donde a lo largo de una falla o un plano de vector principal puede haber tenido más de un movimiento tectónico. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, especialmente que podemos tener 2 o 3 juegos de estrías o 2 o 3 juegos de indicadores cinemáticos, es decir, estría sobreimpuesta sobre otro conjunto de estrías o indicadores cinemáticos como, por ejemplo, planos de recristalización sobreimpuestos sobre foliaciones, esquistosidades o fracturas tipo Riedel previas. Entonces, ahí es bastante criterio que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer el mapeo geológico. Como habíamos mencionado ya desde hace unos ratos, la apertura y cierre de estructuras me ayuda a mí a la búsqueda de zonas dilatadas en función, de hecho, de los palios de fuerzas. Es decir, en el gráfico
Desde la izquierda podemos ver flexiones extensionales y flexiones compresionales, es decir, zonas de cizalla o fallamiento, ya sea de extral o sin extral, que pueden desarrollar zonas pequeñas en extensión o en compresión. Bueno, aquí no hablamos de una escala en concreto. Sin embargo, lo que podemos dejar claro es de que en las zonas de extensión y según la caracterización mineralógica que tengamos sobre estas últimas, voy a poder saber exactamente qué zonas son más enriquecidas que otras. Yo al conocer ya este enriquecimiento, voy a poder conocer qué zonas van a estar mejor dilatadas que otras. En el gráfico inferior de la derecha, vamos a poder ver también qué zonas pueden estar extensionalmente controladas o compresionalmente controladas. Esto ya va a depender de la naturaleza del step over o del yaw que, por ejemplo, hemos visto hace unos momentos. Por otra parte, también podemos tomar en cuenta que existen la recomendación de talados de perforación, y esto es una metodología de David Nelson en la cual nosotros podemos tomar datos microestructurales sobre vetas, sobre planos de vetas, en las cuales pueden haber estrellamientos, estructuras SC o pueden haber colaciones. Es así que en algunos casos, si llego a ver algunos de estos indicadores, estos datos de rumbo, buzamiento, cabeceo del indicador cinemático y la cinemática, a mí me van a decir directamente qué cinemática ha habido y cómo también en el subsuelo se encuentra la geometría en términos de training plans de los clavos mineralizados. Entonces, cuando tenemos los clavos mineralizados en subsuelo, podemos tener muy bien en claro también cómo realizar la perforación a lo largo de la veta o del sistema de bitiforme que podemos tener. Entonces, si tenemos sistemas bitiformes controlados por fallamientos, entonces muchas veces estos fallamientos y los clavos mineralizados relacionados a estas vetas, pues me van a decir a mí claramente cómo los trend y planos en su suelo de los clavos mineralizados se encuentran en este sitio. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, podemos ver la dirección del palo de esfuerzos, tanto extensionales como compresionales, y en las partes superiores, la toma de datos se realiza sobre el punto blanco. Tenemos en proyección horizontal, en líneas continuas, la dirección de las estrías, así como tenemos la dirección de los clavos en rojo. Entonces, esa proyección horizontal de la dirección del clavo o del trend del clavo me va a decir a mí también cuál es la tendencia del clavo también en su suelo, porque recuerden que también tiene una inclinación vertical, tiene un planche en su suelo. Entonces la idea no es solamente cortar la veta, sino también que la perforación se oriente en dirección similar a el trend y planche del clavo mineralizado. Y que sí, cuando hablamos de clavos mineralizados en sistemas bitiformes, hablamos de las zonas de mayor probabilidad de enriquecimiento de anomalías geoquímicas. Muy bien, el trabajo de Echevarría de 2003 muestra, por ejemplo, esto, que a lo largo de una sección transversal y en algunos casos longitudinal tengo la determinación de los palos de esfuerzos y al mismo tiempo puedo saber yo cómo direccionar mi perforación en líneas, en la línea de la flecha oscura, para que sepa qué zonas están más enriquecidas con respecto a las leyes minerales. Las leyes minerales que están en amarillo son las más bajas, mientras que las naranjas y rojizas son las más altas. Entonces, aparte del muestreo geoquímico que yo pueda realizar e interpolar una serie de valores tanto en planta como en sección, yo también tengo, a partir de los datos estructurales, el chance de direccionar esta interpolación geoquímica en función de los datos del trend y planche de los distintos clavos mineralizados que yo pueda esbozar a partir de la información estructural. Entonces, esto es importante porque podemos entender que la geología estructural no trabaja sola, sino que también tiene que complementarse con otro tipo de trabajos, tanto geoquímicos como geofísicos. Y por último, una de las cosas que ya mencionaba desde el principio es el uso de las dimensiones fractales en geología, que no es otra cosa que la búsqueda de zonas dilatadas mediante
de la búsqueda de zonas de mayor permeabilidad relativa, es decir, que en dimensiones fractales hay una variación muy clara entre lo que es el 0 y el 2. Valores mayor o iguales a 1 y menor que 2 me indican a mí zonas de mayor permeabilidad relativa, es decir, una permeabilidad secundaria, lo cual de hecho está relacionado pues a una mayor concentración de fracturamiento, a una mayor complejidad estructural dentro de la zona de estudio que yo esté realizando. Entonces, ¿qué mejor aún que si tenemos esta distribución de fractales a lo largo del área de trabajo y al mismo tiempo yo tenga el chance de determinar qué estructuras se han abierto o se han cerrado de acuerdo a la identificación de indicadores cinemáticos como hace un rato hemos observado. Entonces, en estos casos yo puedo armar a manera de mapas interpolados, puedo interpolar valores de dimensiones fractales entre 0 a 2, donde los valores más altos o las tendencias de los valores más altos, como por ejemplo en rojizo magenta en la parte superior derecha o en la parte verde, me indican a mí qué zonas tienden a aperturarse o qué zonas tienen mejor permeabilidad. Por lo que yo dirigiré mis esfuerzos de exploración sobre estos sitios, sobre estos targets. Algo parecido sucede aquí, es decir, los valores más altos de dimensiones fractales que tiendan a ser 1.4, 1.5, cerca de 2 en valores rojizos a magenta, van a tender a ser los valores de permeabilidad secundaria relativa más altas. Pero de hecho que esto también tiene que estar bastante correlacionado con respecto a las fracturas que hemos visto en campo, a las fallas que hemos determinado en función de nuestro mapeo regional o local, así como la evidencia de los indicadores cinemáticos y al mismo tiempo que de la evidencia de betas que podamos ver. Si nos damos cuenta aquí, este arreglo estructural tiene una tendencia principal noreste-suroeste, que casi también es la misma que nosotros podemos ver en colores rojizos y magentas. Es decir, que la distribución de las dimensiones fractales en la naturaleza también me ayuda a mí a saber cómo la permeabilidad secundaria se puede ver distribuida de acuerdo a las propiedades estructurales del campo que yo pueda tener en un macizo rocoso. Entonces, si a esto, por ejemplo, le añadimos las capas de física, las capas de anomalías geoquímicas, voy a tener un mapa mucho más enriquecido y voy a tener una incertidumbre más baja en mi exploración. Entonces, como para concluir ya esta charla, es necesario decirles que la identificación de indicadores cinemáticos permite enriquecer nuestro mapeo geológico. De hecho, si el mapeo está orientado a la exploración geológica, pues este tipo de metodologías junto con otras va a ir muy bien. A diferencia de otros estudios, el mapeo estructural es bastante asequible en un tiempo no muy prolongado, disculpen. Es decir, que se pueden obtener resultados interesantes desde el primer día de trabajo. Es decir, que si tenemos una muy buena práctica en temas estructurales, el mapeo geológico estructural pues no va a ser ningún problema desde el primer día de campo, por lo que ya iremos teniendo bastante idea de lo que vamos a poder observar en el sitio de estudio. Por otro lado, es mucho más sencillo hacer targeting de zonas deletadas. De hecho, en función de las evidencias cinemáticas y el uso, por ejemplo, de indicadores cinemáticos orientados a la fractalidad, podemos tener zonas de cierre también estructural. Definitivamente, la información estructural tiene que ser complementada con otros estudios. Es decir, como ya había dicho hace unos momentos, no solamente estructural, sino también con geoquímica y geofísica, etcétera, etcétera. Por último, los datos duros en interpretaciones estructurales conceden sí bastante solidez a la idea de construir cualquier modelo geológico, ya sea 2D o 3D. Esto, como habíamos dicho casi desde el principio, es que si no tenemos clara cuál es la geología, cómo están distribuidas las evidencias geológicas que tenemos en campo, pues
va a ser muy difícil poder modelar algo ya durante o poco después de la interpretación tectónica de un modelo 2D o 3D. Para cuando ya lleguemos a esta fase, a este stage de trabajo, es importante saber que todo lo que he trabajado en campo y he procesado ya debe estar completamente bien definido. Lo demás ya viene por desarrollo propio. Y el modelamiento no debería realmente ser un problema, siempre y cuando pues tengamos una geología bien estudiada desde el inicio. Esa es la clave. Bien, he aquí las referencias que hemos podido ver a lo largo de toda la presentación. Les pido de favor que puedan revisarlas para un mayor conocimiento de todo lo que hemos estado hablando. Y por ahora no me quedaría otra cosa que decirles gracias, agradecerles por su atención